Es relativo. Siento que yo en el fondo pienso más en la construcción del personaje, pienso más en la atmósfera y en lo que va a decir ese personaje, en el instante de vida que voy a narrar de él. Entonces hay momentos que en literatura funciona muy bien, o hay otros momentos que en el cómic funciona. No podría decir ni encasillar uno de estos lenguajes artísticos, porque me parece que son eso, son libres. En ese sentido, tengo la fortuna de poder moverme de uno al otro para narrar la historia que quiero contar. Lo que sí hago es que en el lenguaje en el que esté trabajando para mi lector, lo que hago es ir a fondo y que el personaje, los protagonistas de esa historia busquen esa profundidad psicológica, porque siempre trato de encontrarla, para que el lector se vea reflejado ahí y entienda lo que yo quiero narrar. Entonces no hay un lenguaje favorito ni definido. Para mí es una historia que tiene que contarse y me muevo en los lenguajes que hay ahí. El haber podido trabajar en libros y en vidas como las de Borges, Rulfo y Gabo, siento que le ha permitido a los lectores completar algo que hacía falta. Cuando uno lee la obra de un autor, desde luego la obra gana, la obra nos lleva, nos da un universo propio, pero leer la vida de ese autor y entender cómo fue que logró una obra, créeme que le da al lector un universo más completo, lo llena de significados, lo llena de riquezas y de matices que probablemente no había descubierto leyendo la obra misma. Entonces me he encontrado con lectores que me hablan y me dicen: entendí el libro, entendí esto, porque a través de la biografía o de la vida o del cómic que estoy contando, que es otra historia, descubrí otras facetas que no había descubierto. Entonces a mí me parece que estos libros son independientes, no están hechos como ayudas ni nada por el estilo, son historias independientes, pero que iluminan de manera más compleja la obra en sí, le dan otras lecturas, les dan otras posibilidades a los lectores que quieren a estos autores y entienden todo un universo complejo que es crear una novela, que es crear una historia. Eso es lo que me mueve a mí, me movió o nos movió, como todos los dibujantes, a crear estas obras. La experiencia de escribir Tumaco a mí me parece que ha sido una de las experiencias más ricas y más profundas que he tenido en mi vida, porque fue enfrentarme a mí, enfrentar la capacidad o no capacidad que tenía para escribir para los chicos, para las chiquitinas, para los chiquitines. Fue entender una narrativa que no había explorado y fundamentalmente indagar en un universo de literatura infantil que siempre me había provocado, pero que no me había enfrentado a hacerlo. Tumaco, los meses en los que lo escribí, recordé mucho, también experimenté. No sabía a veces si lo que estaba haciendo estaba correcto o no, pero yo creo que ese es el reto de un autor: arriesgarse a hacer una propuesta, un cómic silente, largo, con recuerdos para los niños, con flashback, con forwardback, con analepsis, que en literatura se llama de esa forma. Entonces me enriqueció mucho, aprendí muchísimo haciendo Tumaco. Y cuando se completa con la paleta de color, cuando se completa con el libro ya hecho, tú sientes un respiro profundo y dices: qué bueno, qué bonito, qué bueno haber hecho esta historia, porque ha llegado a muchos chicos y chicas que se sienten identificados con el personaje que camina por esa playa de Tumaco. Bueno, mis autores de cabecera, autores y autoras de cabecera, arranqué con la literatura. Generalmente la literatura rusa me llamó y me atrapó, me construyó.
Igualmente en paralelo leía la literatura latinoamericana, y ahí fui descubriendo una fusión entre esas dos. Luego vienen los europeos y una cantidad de autores que te van nutriendo, que te van diciendo como el camino y las formas que tienes que tragarlos, digerirlos y a la vez encontrar tu propia voz. En cómic, desde luego, pues Will Eisner me parece ese personaje fabuloso que es capaz de dar como un Orson Welles del cine, crear una cantidad de elementos y gramáticas para el cómic. Y pues alguien que siempre me asombra y nunca me deja de asombrar por su profundidad, por su complejidad, es Alan Moore, en realidad, y no pueda que sea un lugar común, pero cada vez que releo las obras de Moore, From Hell, Watchmen, Vendetta, todas estas, y ahora que dejó de hacer cómic y está metido en el mundo de la literatura con La Voz del Fuego o con Jerusalén, que es una obra de 1600 páginas donde se podría decir que es nuevamente un Ulises que está narrando desde New Hampshire, que es la ciudad de él, me asombran. Entonces esos son como mis escritores y escritoras de cabecera, que siempre vuelvo a ellos para pistear, y pues la gente que voy conociendo en el camino. Yo recomendaría, en Colombia por fortuna tenemos una serie de editoriales independientes muy interesantes. Yo creería que hay que seguirle la pista a los autores y autoras que nos llamen la atención. Sabemos que hay editoriales independientes, no quiero decir nombres, desde luego la mía es la que más quiero que conozcan y que visiten, que es Rey Naranjo, pero igualmente hay otras editoriales independientes que están sacando propuestas muy buenas, autores y autoras con una capacidad de creación de historias muy complejas, y yo diría exploremos este universo de libros colombianos, porque estamos en un momento muy bueno para contar historias y para leer historias en cómic.